Muy buenos días de nuevo, 10:39 de la mañana, y vamos a arrancar esta parte del programa yéndonos en directo a la policía local para saber cómo está el tráfico a estas horas. Vamos a saludar a Pedro Fernández, subinspector. Hola, muy buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Marbella. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos en estos momentos? Pues por ahora el tráfico es bastante fluido. Tenemos lo que es la zona de la entrada de Marbella por el Arco es fluida, todo lo que es la zona de Severo Ochoa, Ricardo Sedeno, todo es fluido. Lo que es la obra que teníamos en la Fuente de los Barcos, que cortaba el cambio de sentido a Albarizas, ya está abierto al tráfico. Las obras de Puerto Banús se mantienen aún y solo es factible la salida desde el puerto hacia Nueva Andalucía, en José Banús, en el túnel. Y sí que tenemos nuevo en Antonio Belón un corte de tráfico a la altura de Notario Luis Oliver, un poco después. O sea, el tráfico que entre por Antonio Belón se va a desviar hacia el norte, sentido norte, por Luis Oliver. Algo que... Sí, perdona. No, dime. ¿Algo que destacar de esta semana? ¿Alguna particularidad? Pues tenemos campaña de vigilancia de taxis y vehículos VTC. Tenemos una campaña de vigilancia de la ocupación de vía pública, de establecimientos comerciales y públicos. Luego, a partir del viernes, tenemos un viacrucis de la Hermandad del Calvario. Va a ser un pequeño corte desde la Hermandad hasta la Ermita a partir de las 8:15 de la tarde. Y el domingo, 6 de abril, tenemos a las 6 de la tarde el traslado de la Hermandad de la Pollinica, que vamos a cortar lo que es la zona de Huertas Chicas, desde la Fuente del Caballo hasta Huertas Chicas, en Ramón y Cajal. También va a ser un corte pequeño de tráfico y abriremos al tráfico poco tiempo. Pues como vemos, esta semana se presenta completita. Pedro Fernández, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias, buen día. Vamos a hablar ahora del ERROT, porque se acaba de alzar como segunda mejor institución educativa del mundo, lo que lo posiciona en el mapa internacional en el sector hotelero y turístico. Así que vamos a saber cómo lo ha conseguido. Con nosotros su CEO, Carlos Díez de la Lastra. Muy buenos días. Hola, buenos días. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, esto es fruto de un trabajo incansable. Estabais en el número 5. O sea que, bueno, son unos puestos que se consiguen. La diferencia aquí ya supongo que serán, bueno, detalles, ¿no? La verdad es que sí, cuando estamos ya en esos niveles, al final hay varios indicadores que tienen en cuenta y son pequeñas diferencias entre las universidades, pero al final ya está en el puesto 5, que es una cosa que yo creo que todos los marbellís y toda la gente que somos de Marbella tenemos que sentirnos orgullosos, porque tenemos en nuestra ciudad una de las primeras universidades del mundo, éramos el 5, pero ahora somos el número 2 del mundo. Y además Marbella, el campus que tenemos en Marbella, es el campus que más talento recoge todo el mundo. Es decir, no es una universidad que ha puesto una sede aquí, que bueno, que nos beneficiamos, como podía pasar antes. Ahora estamos hablando de que Marbella coge el campus más importante, con más alumnos, de la segunda marca más importante del mundo en formación de dirección hotelera. Yo creo que a veces me da pena que no somos conscientes del valor de lo que tenemos en la ciudad, y nosotros nos sentimos muy orgullosos en el ERROS. Yo cada vez que voy a viajes fuera, cuando hablo del ERROS, es inevitable que me hagan preguntas sobre Marbella, sobre la ciudad, sobre cómo es el campus aquí. Yo siempre invito a que vengan, que es la mejor manera de conocerlo. Pero bueno, muy orgullosos por la universidad, por nosotros, lo que significa para nosotros estar en esa posición. Pero creo que también es algo de lo que yo, como marbellí, que me siento ya, también me siento orgulloso de tener la universidad en ese punto, con el campus de Marbella siendo ya el más importante del grupo. A ese nivel tan prestigioso. ¿Qué diferencia a los distintos centros que tenéis alrededor del mundo? Al final, el ERROS es una marca que todos sabemos de origen suizo, pero que el modelo que tenemos formativo es especial, es único. Yo creo que transformamos a las personas, los grandes hoteles de 5 estrellas y las grandes compañías, lo que les gusta es que saben que no solo es una formación técnica, sino que los alumnos, los profesionales que salen con nosotros tienen un toque especial de saber atender a esos clientes de alto nivel.
Pero cuando diferenciamos entre campus con ese modelo que es común en todos los campus Lerroux, lo que sí se nota es un poco el arte, el estilo, el ADN que tenemos en Andalucía, que se transmite a los alumnos. Por ejemplo, en el campus de Suiza es verdad que es un campus más tranquilo, es un campus donde digamos que ocurren menos cosas, pero que para mucha gente y algunas familias pues les gusta esa tranquilidad, esa paz que dan los Alpes suizos donde tenemos el campus. Cuando vienes a Marbella, al final Marbella tiene un dinamismo mayor, los alumnos que les gusta la vida, disfrutar la intensidad, la tienen más en Marbella que en el campus de Suiza. En ambos campus el espíritu de Lerroux es el mismo, pero hombre, el arte de Marbella, de Andalucía, se transmite a los alumnos, por mucho que tengamos 98 nacionalidades y la mayoría de ellos extranjeros, quieras que no, y se nota cuando se van porque te lo dicen, todos ellos recogen un poquito de lo que es la vida nuestra en España y Andalucía. 98 nacionalidades. ¿La mayoría lo culmina aquí o van combinando? Nosotros animamos a que combinen porque es algo rico para ellos y les aporta mucho. Pero es verdad que gran parte, no sé si estamos hablando del 60-70%, al final hacen campus único en Marbella. O sea, solo un 30-40%, que no es poco, hacen experiencia bien sea en Suiza o ahora van a empezar a hacer en Abu Dhabi. Pero muchos, un 60-70%, viven la experiencia de Lerroux únicamente en Marbella. Y salen ellos con un poquito de cariño a la ciudad, un poquito o mucho cariño a la ciudad. Incluso hay familias de muchos de esos alumnos que acaban teniendo un vínculo con la ciudad tal que hasta la conocen gracias a nosotros y muchos ya tienen casa e incluso generan negocios a veces con nosotros aquí. Vosotros estáis en continua evolución, esto es absolutamente necesario. ¿Qué nuevas especialidades vais a empezar a implementar? Estamos en un recorrido muy interesante ahora para el grupo. Antes éramos una escuela universitaria de dirección de hotel, básicamente. Hace 10-15 años, entre 10 y 15 años, ya ampliamos a convertirnos en una universidad de hospitality, que es verdad que es un concepto que aquí en España no se entiende muy bien, pero es realmente todo lo que implica. ¿No? No, todavía no. Mucha gente nos sigue confundiendo con hoteles, con hospitales, con hostelería y hospitales. Realmente hospitality es todo lo que signifique acoger y dar un servicio especial, un servicio al cliente. Somos especialistas en formar directivos que dan un servicio al cliente de un nivel excepcional. Y ahora lo que estamos abriendo son nichos de oportunidad de mercado que no cubríamos con la universidad. Por ejemplo, hemos abierto 2 programas muy interesantes con cruceros de lujo, que el sector del crucerista estaba demandando profesionales y no tenía ningún problema específico a nivel mundial. Lo hemos hecho con Silversea, que es una de las mejores cruceristas del mundo de lujo. Hemos abierto también un programa muy interesante en aviación privada, en jets privados, que también pues, la compañía Jetes, que es la compañía de jets privados más importante del mundo, con base en Emiratos, ha hecho un acuerdo con nosotros para que lideremos el programa con ellos a nivel mundial, para tener los directivos del sector de aviación privada con nosotros. Y hemos abierto ahora también un programa que a mí me ilusiona especialmente, que es el de dirección, alta dirección de empresas relacionadas con el mundo deportivo, que es un sector en el que cada vez más el mundo hospitality tiene más peso. Antiguamente, cuando querías trabajar en deporte, tenías que hacer INEF o carreras que eran relacionadas con el deporte. Después también se reclamaron algunos directivos de negocio, pero ahora lo que vemos es que casi todas las actividades de las grandes compañías deportivas relacionadas con el deporte lo que tienen es una enorme hospitality alrededor. Es decir, los estadios se están convirtiendo en grandes centros de servicios más que un centro deportivo, y los grandes clubs tienen muchos más personal y recursos dedicados a todo lo que es el sector de servicios de hospitality alrededor, más que a la actividad pura deportiva. Entonces ahí somos especialistas y hemos lanzado un programa a nivel mundial, tanto de grado como de posgrado, que confiamos en que nos va a convertir en un líder destacado en deporte también. Muchísimo. De los que impartís, ¿cuál es el que tiene más demanda? Obviamente sigue siendo la alta dirección de hotel internacional. Seguimos siendo un referente, por ejemplo, Four Seasons y Mandarín, las 2 cadenas prácticamente somos el proveedor principal de talento para ellos a nivel mundial, y el resto de las cadenas americanas y europeas también somos destacados con ellos, con lo cual seguimos siendo una universidad que básicamente tiene mucho tirón en alta dirección de hotel, pero es verdad que cada vez más estamos viendo, por ejemplo, los programas de lujo, de dirección y marketing de lujo en el sector de lujo especializado en retail, están teniendo también bastante aceptación. En el fondo la marca, por eso quizá tenemos la suerte de poder ser el número 2, está teniendo mucha repercusión en todo lo que signifique directivos que sepan cómo cuidar empresas donde la diferencia de su valor está en la atención al cliente, a un cliente un poco especial. Se habla casi siempre de esa inserción laboral, prácticamente del 100%, sí. De altos ejecutivos o creadores también de empresas, de sus propias iniciativas.
Sí, es un proyecto que hemos lanzado hace no mucho tiempo, hace 5 años. Queríamos convertirnos en la universidad que combinase esas dos áreas que siempre han sido antagónicas, que todo el mundo veía como imposibles de mezclar, y nosotros hemos demostrado, creo que estamos demostrando, que conseguimos hacerlo, que es el trato personal, el trato de persona a persona, que es lo que define nuestro sector, que es lo que define el hospitality, combinado con lo que es la tecnología y la innovación. Entonces, el mejor directivo para nosotros en nuestra visión de directivo hotelero, directivo de un sector de hospitality, es aquella persona que sigue siendo muy sólido y muy bueno en saber cómo dirigir equipos que hacen vivir al cliente una experiencia única, pero al mismo tiempo tiene esa actitud innovadora, emprendedora, que está siempre activándose y siempre viendo lo que está pasando, porque ahora mismo es verdad que el sector hotelero, lo estamos viendo, cada día nos sorprende con un servicio distinto, con una oferta distinta. Los hoteles ya no son ese sitio donde había unas camas y un restaurante para salir del paso. Cada vez es más dinámico y hay que estar al día. Y eso está generando que también tengamos cada vez más emprendedores, más personas que vienen al Lerrox y que después, pues, por recursos o por iniciativa, acaban queriendo montar sus propias empresas. Esta semana vais a celebrar un encuentro, los hacéis habitualmente, tenéis muchas iniciativas propias, con el Círculo de Directivos y también con AECOS, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces yo hasta me pierdo porque estamos en mil eventos en los campuses y eso es muy bueno, es el dinamismo que una universidad tiene que tener para la sociedad. También tenemos que aportar valor en ese sentido. Y el de esta semana es especialmente bonito para nosotros porque al final acogemos a asociaciones hoteleras que son el referente de aquí. Acogemos, digamos, a nuestros vecinos, a nuestra propia casa. A veces hacemos eventos internacionales con gente muy importante internacional que viene a Marbella solo para nuestro evento. En este caso tiene un punto de cariño especial porque acogemos a nuestros vecinos, a lo que es las asociaciones hoteleras que lideran el sector aquí, y vamos a discutir de lo que está pasando en el sector. Obviamente nosotros intentaremos aportar nuestra visión internacional de lo que vemos que pasa por el resto del mundo para aportar valor en esas conversaciones. ¿Cómo valoráis el momento que está viviendo Marbella en este sentido? La renovación de la planta hotelera que se está produciendo de una manera también bastante espectacular, ¿no? Con esa transformación de hoteles de 4 a 5 estrellas. ¿Cómo lo valoráis? Es un momento único, pero no solo es un momento especial para Marbella, en general para el turismo a nivel mundial es un momento único, pero si encima le sumamos a ese buen momento del turismo internacional en general, el que Marbella tiene una época dorada por distintos motivos. Un motivo colateral es que después del COVID hemos visto como había una tendencia mucho más acusada de profesionales, directivos y familias que se han dado cuenta de que la vida hay que aprovecharla, que la flexibilidad que en las compañías después del COVID permite que se pueda trabajar mucho más en distancia, y esa posibilidad que antes estaba casi descartada se ha abierto para muchas familias que obviamente una vez que se puede mover saben que trabajar desde Marbella es muchísimo más agradable que hacerlo desde muchos lugares. Si le juntamos esa tendencia de más personas que vienen, tipo lo que está pasando en Miami, en Estados Unidos, que se convierte en un hub de donde las familias residen y después hacen negocio desde allí al resto del continente. Si sumamos justo eso con el tirón que está teniendo también Marbella como ciudad, porque cada vez tenemos un tirón internacional más sano, yo diría. Antiguamente se conocía Marbella más por las revistas del corazón y menos por las inversiones que se hacían aquí en la ciudad. Y ahora estamos viendo como compañías de mucho prestigio, americanas como Four Seasons y otras compañías, W, están haciendo apuestas por invertir en la ciudad, y tenemos 3, 4, 5 proyectos de 5 estrellas, por ejemplo, que están o desembarcando, a punto de desembarcar en la ciudad, que van a cambiar la fisonomía. Entonces, todo eso al final enriquece la oferta de valor y sobre todo posiciona a la ciudad en otro nivel. En Marbella está un momento muy dulce. Lo que tenemos que ser, obviamente, es inteligentes entre todos para saber aprovechar este momento y seguir manteniendo la identidad de la ciudad, y sobre todo preparar toda la ciudad, incluidas infraestructuras, que son las cosas que tanto se discute constantemente, que es verdad que es necesario para acoger esto. Es decir, el volumen de clientes, pero sobre todo la calidad del cliente que viene a Marbella es un cliente que ya no solo porque se produzcan más o menos volumen de turistas que generen más o menos ocupación e intensidad en la ciudad, es que el cliente que viene a Marbella es un cliente que no convive muy bien con algunas cosas del día a día que a veces generan estas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de seguir trabajando conjuntamente como se está haciendo entre el ayuntamiento, las entidades representativas del sector privado, y no descansar. Es que no podemos sentarnos porque el ritmo de crecimiento del sector y el ritmo de protagonismo que toma la ciudad va un paso por delante casi de lo que nosotros estamos siendo capaces de reaccionar. Mencionabas antes la situación geopolítica, el mapa internacional ha cambiado en algo. ¿Esto va a perjudicar, mejorar la ciudad?
Siempre creo que va a beneficiar porque al final lo que se está viendo es que a nivel mundial hay un incremento entre el 5 al 7% de turistas anualmente. Bueno, no anualmente, perdón, 5 o 7% los próximos... No, 5 o 7% anualmente en los próximos 10 años sostenido. Sobre todo en el sector de lujo es donde más se está viendo que crece. La posición que tiene Marbella ahora mismo en el sector hotelero y el sector turístico de Andalucía y español es una posición premium, digamos, donde ocupa ese tipo de perfil. Con lo cual, la dinámica del sector a nivel mundial hace que Marbella sea un candidato para recoger gran parte de esos frutos. Con lo cual, toda esa dinámica va a ser positiva. Si encima todas estas cosas que están pasando, que obviamente esperemos que ojalá que podamos solucionar, tipo guerras como la que está pasando ahora mismo entre Ucrania y Rusia, o tensiones que pueda haber geopolíticas en alguna zona del mundo, esas cosas generan cierta resistencia o miedo de ese turista para poder arriesgar más de lo que haría, y siempre se buscan lo que se dice destinos de refugio. Obviamente Marbella, Europa, es un destino tradicionalmente refugio. Entonces, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que jugamos ese rol y cuando venga la situación tenemos que responder con calidad a esos turistas, porque esos turistas vienen, nos prueban por esa situación y después solo vuelven si realmente se han quedado contentos. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que cuando no se produzcan hechos que nos reclamen como destino refugio, tenemos que ser capaces de dar calidad suficiente para que los nuevos destinos que vienen muy fuerte, porque yo viajo mucho ahora mismo y tengo mucha oportunidad de ver los proyectos que están viniendo. Lo que está pasando en Middle East ahora mismo es impresionante. Los tipos de proyectos que hay allí, el tipo de calidad de turismo que se está montando, y nosotros estamos siendo protagonistas y ayudándoles a hacerlo mejor, porque estamos enseñándoles cómo se hace bien. Pero no podemos desatender un poco lo que está pasando alrededor del mundo, porque si pensamos solo que Marbella, simplemente por tener lo que tiene, es capaz de estar en primer lugar en posición siempre, no es así, nos equivocaremos. Regalado no es. Eso es. Empezamos a tener turistas americanos, que era un segmento del que carecíamos durante un tiempo. No sé si ahora las distintas circunstancias que están aconteciendo si van a afectar o no. Tampoco se sabe. Nunca se sabe. El turista americano es un turista de mucho valor, pero que también es un turista un poco miedoso comparado con el europeo. El europeo es más valiente. Yo creo que no es valiente o miedoso, es un turista que conoce menos quizá el mundo. El americano está más aislado y quizá entra más en temor cada vez que pasa alguna cosa. El europeo estamos acostumbrados a estar en medio de lo que está a pasar y entonces no se nota esa diferencia. Pero es un turista de mucho valor. Hay dos movimientos a nivel de tipo de turista que están beneficiando a Marbella. Uno es el americano, como bien has dicho, y otro es el árabe, que ha vuelto. Que teníamos un turista árabe de mucho valor antes y ahora estamos viendo el número de turistas que vienen árabes y el valor que aportan está volviendo a crecer. Entonces esos dos turistas tienen muchísimo valor, pero son turistas que ya lo hemos visto antes, que igual que vienen se pueden ir. Con lo cual por eso insisto mucho que es importante aprovechar cuando están con nosotros para que realmente deseen volver y se convierta en un destino casi en su agenda de todos los años. ¿Qué está por venir en Les Roch? Bueno, en Les Roch tenemos muchas noticias que van a llegar en los próximos años. Tenemos un nuevo campus que abrimos este año pasado en Abu Dhabi, en Emiratos. En septiembre abriremos, si todo va bien, un campus en Shanghái, en China. El primero de una serie de campus que vamos a tener en China, y tenemos un nuevo proyecto que no puedo comunicar aún, pero que en breve espero poder comunicar, que también va a ser un proyecto muy interesante en otro punto a nivel mundial para un nuevo campus, más otros posibles que puedan llegar. Después, a nivel de innovación, vamos a seguir trabajando, como he dicho, en seguir abriendo Les Roch a esos otros nichos de mercado, a esas otras áreas donde no le prestamos mucha atención a nivel turístico, pero que están sufriendo, igual que sufre todo el sector, la falta de talento, que eso es un mensaje, yo creo que la gente tiene que darse cuenta. España es el país, y ahora que hablábamos, el otro día hablaba con algunos profesionales, que creo que vamos a llegar posiblemente a lo mejor a los 100 millones de turistas en España como cifra récord a nivel mundial. Nos vamos a convertir, estamos peleando con Estados Unidos como primera potencia mundial turística, con la diferencia de volumen de país que es, con lo cual, sin duda, somos los líderes a nivel mundial en turismo. Siendo los líderes a nivel mundial en turismo, hay ahora mismo una auténtica guerra por el talento. Hay muy poco talento bien formado y el sector crece y necesita mucha gente talentosa llevando al sector. Con lo cual, el país número uno a nivel mundial en un sector donde crece mucho y hay falta de talento, creo que está mandándonos un mensaje a todos y sobre todo a los chicos jóvenes y la gente que quiera dedicarse a un sector tan bonito como el nuestro, que es la oportunidad ahora. Ahora hay muchas oportunidades. Nosotros ya ni siquiera hablamos en volúmenes de ocupación, de empleabilidad. Sí. Lo que decimos es que ya tenemos entre casi 5 ofertas de media por alumno. Y es una cosa que
es una pena que no aprovechemos y realmente el país España y Andalucía en particular y Marbella se va a distinguir cuando tengamos gente que sepa hacer bien turismo, porque realmente el dinero va a ir a cualquier sitio y la diferencia que va a haber entre los destinos va a ser el cómo atendemos y cómo hacemos sentir a la gente que viene con nosotros. Claro, esos matices de los que hablábamos. Hay que ponerse, por tanto, las pilas. Carlos Díez de la Lastra, muchas gracias por la visita y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, un placer. Gracias. Mar Poética, ya saben, acaba de arrancar sus puertas, es la 8ª edición, vamos a ir entrevistando a sus protagonistas y vamos a empezar con la exposición a los poetas que se ha desarrollado en el Museo del Grabado con José Lucas. Es una exposición de mi padre, José Lucas, pintor, natural de Murcia, afincado en Madrid toda la vida, que falleció hace año y medio. Y por generosidad de Carmen Díaz, al estar él tan vinculado a la poesía, de hecho todo esto es un homenaje a los poetas que le gustaban, los poetas que conoció, pues dijo Carmen, oye, traemos algo al museo para reforzar Mar Poética, vincular Mar Poética también con el arte, como se hizo hace unos años con Jaume Plensa. Y lo que hay es un recorrido muy selecto, muy escogido, de esos pulsos emocionales que él tenía cuando se ponía a pintar y siempre tenía la poesía en cabeza, ¿no? Porque él sobre todo fue un enorme lector de poesía. Le hubiera gustado ser más poeta que pintor. Entonces hay una parte informalista, la parte del fondo es una parte informalista, más abstracta, que tiene que ver con su lenguaje plástico, y luego una parte más formal, de algún modo, que es la parte de los retratos a los poetas, y una serie de figurines, de figuras así un poco oníricas y estrambóticas, muy coloridas, que era parte de su entusiasmo, era el color, que son pequeños homenajes también a poetas que él hizo. O sea, toda la obra de mi padre siempre está vinculada a la poesía desde muy joven. Y aquí yo creo que ha quedado en Marbella una muestra muy bien dirigida por Germán, el director del museo, que creo que ha hecho una ordenación espléndida para que se vea una secuencia desde el informalismo hasta la sobriedad para terminar de algún modo ya en ese pequeño festival de los figurines. Distinto, pero es verdad que muchos cuadros se fueron pisando en el tiempo, es decir, él podía estar en una abstracción colorista como en las piezas que son el homenaje a Baudelaire, el homenaje a Rilke y el homenaje a Walt Whitman, y luego a la vez podía estar haciendo el retrato de los poetas, porque a él le gustaba mucho ese contraste entre el dibujo y la clasicidad de la línea y luego esa otra expansión más barroca, más ígnea del color y de la fuerza del gesto, la gestualidad, la mancha, el accidente, y compensaba bien esos dos territorios, la verdad. Y lo hacía, no es una evolución exactamente en el tiempo, sino una especie de compensación de un registro con otro. Jorge Guillén, él vino aquí a Málaga a hacerle el retrato. Damaso Alonso también, ese se hizo en nuestra casa de Madrid. Caballero Bonal, Pablo García Baena, tan vinculado a Torremolinos. Todos pasaron por casa, Francisco Brines. Entonces, los más mayores, Alexandre fue en su casa de Belintonia, en Madrid. Claro, los más mayorcitos, que tenían ya muchos años, eran los figurones de la generación del 27, él iba a hacerlo a casa de ellos. Y los demás todos venían a casa. Yo recuerdo aquellas noches locas porque ellos venían de tarde y cuando se iban a lo mejor ya era muy de madrugada, sino amaneciendo, porque les gustaba mucho beber, fumar, pasar noches de risa. Entonces recuerdo la Casa de Madrid como un festival cada vez que llegaban los poetas. Nunca sabías a qué hora iban a tocar el timbre, pero nunca a qué hora iban a cerrar la puerta. Así que, bueno, sí, él tuvo vínculo con todos ellos. O sea, a Borges también lo conoció en Madrid.
Es decir, a todos los que están aquí retratados como retratos, fue gente, menos Lorca, por supuesto, fue gente a la que él trató siempre. De algún modo o de otro, tuvo o amistad o un pequeño trato. Claro, es un homenaje muy hermoso para mí porque además él ganó el Premio Internacional Ciudad de Marbella en el año, no sé si 78, 79, no recuerdo bien ahora. Entonces él siempre nos hablaba de la alegría que siendo él un pintor joven entonces, recibir el reconocimiento del Premio Internacional Ciudad de Marbella, que era un premio que estaba además muy bien dotado económicamente, porque esas cosas importaban, y con ese dinero del premio se compró un piso en Madrid. O sea, así que eso lo recordaba él con mucho entusiasmo. Y le gustaba mucho Marbella, aquí había personajes que a él le fascinaban, Pepe Carleton, por ejemplo. A él le entusiasmaba la historia de Pepe Carleton, de Tánger. Él sabía que aquí, claro, había estado Jean Cocteau. Entonces, claro, Marbella para él era una Marbella de los 70, 80, que tenía una efervescencia y un lugar casi de acogida de furtivos, ¿no? Furtivos de la cultura, como era Carleton, como era Cocteau, que luego no tiene nada que ver con otra Marbella. Y él recordó siempre mucho, no vino más veces, vino yo creo que la última vez en el año 86, 88, pero recordaba aquella Marbella que tanto le gustaba. Así que cuando empezamos nosotros, que él vivía todavía, cuando empezamos Carmen Díaz y yo a montar el primer Mar Poética, hace ya casi 10 años, pues a él le ilusionó mucho la idea de que de repente, por esos azares de la vida, su hijo acabase organizando en Marbella un festival tan importante como el que ha conseguido Carmen y ahora Javier Vicedo, el nuevo director. Pues era un motivo de alegría. Decía, siempre que vas a Marbella te acordarás de que en aquel museo, de aquel museo salió la casa en la que naciste. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Colon, uno de los más habituales, así que es muy importante la concienciación, hacerse unas pruebas que son muy sencillas y también importante recaudar fondos para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Ya saben, realizan numerosas actividades y una de ellas será la fiesta de la primavera que llega el próximo 26 de abril a la discoteca Volare. Así que vamos a repasar cuáles son las propuestas, siempre interesantes. Santiago Gómez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta fiesta? Con muchas ganas, ¿no? Con muchísimas ganas, ya sabes que es la tercera edición y la verdad es que el año pasado fue un éxito, fue también en Volare y bueno, pues cuando las cosas salen bien, sabes que te lo venimos diciendo cada vez que tenemos la oportunidad de acompañaros, pues no hay por qué cambiarlas, de manera que bueno, nuestro agradecimiento en este caso a Bárbara y a todo el equipo de Volare, que se portaron estupendamente el año pasado y que este año no hemos tenido ni que llamarlos para proponérselo, se nos han adelantado, oye, este año queréis volver a hacerlo aquí, buscarnos fechas y así estamos, ¿no? Así que de hecho que pues será, como bien indicas, el día 26 de abril, aunque es una discoteca, como bien sabes, o como ya has indicado, no vamos a hacerlo en horario discotequero, por así decirlo, ¿no? Es más bien el tardeo también por el perfil de la persona que nos suele acompañar en este gran evento y que suele ser gente que oscila entre los 35, 45, 50 años y que, bueno, pues ahora disfruta mucho más de los famosos tardeos que los tardeos son peligrosos, sí, porque se empieza pronto y se acaba. Claro, de hecho, empezamos a las 5 de la tarde y acabaremos a las 10. Porque, bueno, obviamente esta familia bastante hace que nos cede prácticamente todo el día el local, luego tendrán que pues, adecentarlo y abrir en su horario habitual, que me imagino que tendrán ese mismo sábado un montón de gente pendiente de ir a pasar un buen rato por la noche con ellos, porque es muy divertido, ¿no? Es una fiesta en la que se pasa muy bien. ¿Qué grupos de música os van a acompañar este año? Pues mira,
Repetimos con los electroduendes, el año pasado fue un verdadero espectáculo, la gente disfrutó y bailó como si no hubiera un mañana y la verdad es que estuvo muy bien. Este año introducimos una novedad porque no lo habíamos hecho hasta la fecha y porque siempre nos gusta hacer cositas nuevas, y es que tenemos un grupito de flamenco fusión, de manera que cuando lleguemos a partir de las 5 de la tarde pues estarán tocando. Tienes que permitir que mire el nombre porque todavía no me lo sé muy bien, que es Meraki Flamenco Fusión, o Meraki, igual me riñen, pero bueno, o Meraki Flamenco Fusión, que nos acompañarán pues eso, a partir de las 5, 5 y media, y estarán allí tocando un ratito, y cuando ellos ya pues se cansen o terminen, pues entonces empezará Electroduendes, ¿no? Y luego terminaremos con el DJ de Volare, que nos deleitará con la música que también tan divertida pone, ¿no? Siempre en el ambiente pues ese ochentero, que es la música que nos gusta a nosotros y a la gente de nuestra generación. El año pasado hubo un aforo bastante considerable. Siempre el pueblo de Marbella apoya muchísimo estas iniciativas. Sin duda. El aforo es de 700 personas, o sea que permite pues, la asistencia de muchísimas personas, que seguro que se van a 226 personas. Bueno, yo creo que habría alguna más, pero porque llega un momento en el que ya a partir de las 9 de la noche aparecieron algunos ya sin entrada, y luego pues, obviamente venían a tomarse una copa, y la copa pues el precio que tiene. El precio era para la asociación, con lo cual los dejamos entrar, pero vendimos 226 entradas, hicimos una recaudación después de gastos cercana a los 19.000 euros, y este año lo que pretendemos, si hay suerte, por lo menos llegar a los 350, 400, 500 entradas vendidas, y a ver si somos capaces de llegar a los 25.000 euros de ingresos una vez superados los gastos, ¿no? En definitiva, de dinero que entrase en caja para todos los programas que desarrollamos, ¿no? Así que, por favor, echadnos una manilla, que hace falta, ya lo sabéis, ¿no? Justo después de Semana Santa. Sí, justo después de Semana Santa. ¿Estos fondos a qué van a ir destinados en concreto? Bueno, como siempre os decimos, sabéis que la caja es única, pero nosotros tenemos todo el año un equipo de profesionales a disposición, no solo de los pacientes de cáncer, sino también de sus familiares, y nuestra sede en Avenida del Mar. Estas personas que allí trabajan son personas en plantilla, personas que requieren, obviamente, porque aparte de que luego ejercen una labor maravillosa como voluntarios, porque es verdad que cuando acaban su jornada laboral y hay que hacer algún otro tipo de actividad, son las primeras voluntarias que están allí. Pues tenemos nuestro equipo de psicooncólogas, tenemos nuestros fisioterapeutas, y estas personas hay que atenderles y hay que pagarles su salario. Por lo tanto, lo primero siempre a mantener esas instalaciones que tenemos abiertas bueno, pues en este caso al público. Recordaros, esto es obvio, pero nunca está más, por si alguien lo ve por primera vez, que para poder beneficiarse de los servicios que desde la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, que sean gratuitos, pues es gratuito, no hace falta hacerse socio, no hace falta donar. Hombre, si os hacéis socio, se puede hacer uno con €1 al mes, o sea que fíjate. Y si cualquier día queréis donar también, y si queréis comprar lotería, ahora luego vendrá ahora la cuestación. En definitiva, cualquier ayuda es buena, pero esto es lo primero. Aparte de ahí, pues siempre hay muchos programas, y una parte que destinamos todas las sedes de los ingresos que recibimos a la investigación, que va directamente a los programas que se realizan desde Madrid y que superan los millones de euros, porque al final somos probablemente la ONG más importante a nivel nacional, desde luego, sin duda, la que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, por supuesto, ¿no? Con lo cual se requiere de muchos fondos, todo es muy costoso. Decíamos que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Colon, que se ha convertido en uno de los más habituales. Sí. Las pruebas de detección son muy sencillas, son muy fáciles, se vienen realizando, pero bueno, pues hay que seguir concienciando a la población, ¿no? Sin duda, al final, como siempre, una detección precoz salva vidas. Si nos movemos en el ámbito del cáncer de colon, pues si la detección es precoz, el índice de supervivencia permite que de cada 10 diagnósticos, 9 salgan adelante, pero hay que ser precoz, no tiene más, ¿no? Y para esto, bueno, hay unas edades, a partir de los 45 a los 65, donde se entiende que hay que hacerse esa prueba, y hay que hacérsela porque si se detecta, insisto, con tiempo, pues probablemente se pueda sobrevivir, ¿no? Nosotros, para esto, hoy, por ejemplo, tenemos mesas informativas, que las tenemos 3 en Marbella, una en San Pedro, bueno, pues está en el Ayuntamiento, está en la Clínica Quirón, está en Ricardo Soriano, de manera que, bueno, cualquier persona que tenga cierta inquietud, pues ahí van a tener a personal de la asociación que les podrá explicar exactamente cómo se pueden hacer estas pruebas, dónde se pueden hacer estas pruebas y la importancia de esta prueba.
no quisiera, porque es que luego se me va a olvidar, aunque hemos saltado porque es un día muy importante, como te puedes imaginar, probablemente sea uno de los cánceres con más casos al año, no quisiera dejar de agradecer, como siempre, a Bárbara ya la he nombrado, nuestro querido Volare, pero por supuesto a Isabel Cintado y a todo el equipo de Ayuntamiento de Marbella, que tanto nos dan y que desde luego muestran siempre su compromiso absoluto con la lucha contra el cáncer, ¿no? Nos van a ceder los MUPIN para poder hacer cierta publicidad, nos van a ceder algunas zonas donde poder poner carteles también en papel para que efectivamente la gente, nuestra gente, porque al final nuestra gente, porque lo demuestran una vez y otra, pues nos apoye y venga a comprar la entrada. 35 euros, 35 no hemos hablado, euros. hemos bajado el precio este año, hemos bajado el precio este año, eso no se hace en ningún sitio, o sea, organizas un evento, es un éxito y al año siguiente lo que haces es que bajas el precio. Con una consumición vamos a sortear un jamón con la entrada estupendo y a partir de ahí, bueno, pues habrá rifa donde, bueno, pues también hay que agradecer, por ejemplo, al anterior invitado, nuestro amigo Carlos de Lerroch, que nos va a ceder alguna cosita que habrá que podamos rifarla, pues como siempre a Grupo Trocadero, Mamma Mía, en definitiva, gente que nos apoya, Coca-Cola, cerveza Victoria 00, podría estar toda la mañana, Eva, pero bueno, seguro son muchos los patrocinadores siempre que nos ayuda apoyan mucha gente, pero volviendo al cáncer de colon, si me vas a permitir que te dé unas cifras que son importantes y que tengo que mirar porque con tanta variedad al final se vuelve uno ya, pero mira, deciros que en el año 2024 se diagnosticaron más de 41.000 casos en España, y que, como decía antes, si se diagnostica con tiempo, 9 de cada 10 casos saldría para adelante. Por lo tanto, creo que es importante el diagnóstico precoz. Volvemos a esa tasa de supervivencia. A 5 años, 65%. Nuevamente, por favor, hagámonos las pruebas, porque con esto seguro que llegamos a tiempo. Si se detecta con tiempo, este cáncer sale adelante. En Málaga, 1.400 casos diagnosticados. Fíjate, está por encima del cáncer de mama, que sabemos que es uno de los que, bueno, más frecuentes hay, ¿no? A partir de ahí, pues siempre también no olvidarse de lo importante que es saber por qué surge. Hay un componente genético muy importante, esto no podemos olvidarlo tampoco, pero hay que huir del tabaco y del alcohol, hay que huir del sedentarismo, hay que huir de todo lo que no sea la dieta mediterránea. Está ya demostrado, digan lo que digan otros que no son mediterráneos, en la dieta mediterránea, y por lo tanto, si estos factores los sabemos, los conocemos y los hacemos propios para lo bueno y no para lo malo, seguramente tendremos muchísimas más posibilidades de que no nos toque, Por lo tanto, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y luego hacerse las pruebas, tanto en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer como en la Seguridad Social, que te manda estas cartas que no hay que obviar, porque muchas veces se recibe, se deja ahí, ya me lo haré, y bueno, pues luego vienen los problemas. Vamos a terminar de animar a nuestros espectadores a que acudan a esta fiesta, luego en verano tenemos esa gran gala que es, bueno, como la protagonista, ¿no? de los 40 eventos. aniversario, la edición número 40 de la cena de gala este año. 40 años. 40 años haciéndola, la de Canas de España. Y bueno, tendremos alguna cosita ya para poder sí, para hacerlo de una manera especial. Especial, sí, yo creo que 40 años se le merecen y además se merecen alguna, como digo, cosa especial por cuanto que, como siempre, en esa cena se demuestra más que nunca la solidaridad del pueblo de Marbella, porque como siempre decimos, no solo nos acompañan grandísimos empresarios de Marbella, sino que nos acompañan personas de a pie que hacen un esfuerzo tremendo, porque el cubierto no es, como bien sabes, un cubierto barato, pero la gente viene y de hecho el año pasado se vendieron muchos cubiertos, probablemente más a personas físicas que a empresas, ¿no? Será el 2 de agosto, será nuevamente en la finca de la Concepción, como siempre, acuérdate, si algo va bien, pues no lo vamos a cambiar y la finca de la Concepción ya ha demostrado que está muy involucrada y que funciona muy bien, muy involucrada contra la lucha, ¿no? En la lucha contra el cáncer, así que nada, muy bien todo. Bueno, antes de esta gran gala llega la fiesta de la primavera. ¿Dónde pueden comprar las entradas? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues en la Avenida del Mar, en la sede de la asociación, ¿no? Ahí, como siempre, estaremos desde las 8 hasta las 6 de la tarde y a disposición de cualquier persona que quiera pasarse y que no, a mí es muy fácil buscarme, mi teléfono está en todos lados, nos llamáis y además os acercamos donde hagan falta y sin ningún problema. En la puerta, por supuesto, también, siempre que no se superáis el aforo, pues también habrá la posibilidad de poder comprar las entradas, ¿no?
Así que bueno, pues contamos con vosotros, echarnos una manilla, ya sabéis que es muy divertido, es muy económico y al final los sábados por la tarde siempre salís a dar una vuelta, veniros con nosotros. Qué mejor oportunidad. Sí. Y bueno, vendrán más actividades, así que ya Sí, las iremos contando unas con seguridad. cuantas nos quedan. Santiago Gómez, gracias. Gracias a ti, Eva, como siempre, por darnos la oportunidad de estar aquí y de contaros qué hacemos. Gracias. Que vaya muy bien y que funcione esta iniciativa porque es muy necesario seguir recaudando fondos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.